El VIH o el virus de VIH, como sabemos, es un retrovirus, pertenece a la familia de los lentivirus. Es un virus ARN, pero que tiene una característica especial, que tiene una enzima, una transcriptasa inversa, que lo que va a hacer es copiar el modelo y va a formar un propio ARN viral. El ARN está, se puede decir, guardado o protegido por un coreo que está formado principalmente por la proteína P24. Dentro de este núcleo, o nucleoide, se encuentran las enzimas, la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa y la integrasa. A la vez, también en este nivel va a estar las proteasas que van a ser las encargadas de ensamblar las proteínas formadas por este nuevo ADN viral que se va a codificar en la célula huésped y por ende formar los viriones que van a ser expulsados de esa célula infectada y van a causar la viremia. Todo este nucleoide va a estar dentro de una cápside viral formada principalmente por proteínas codificadas por el gen GAP y cubiertos por una cubierta lipídica que va a ser principalmente conformada por parte de la membrana interna de la célula huésped infectada. Y en esta membrana lipídica se ha formado a raíz de la membrana de la célula huésped infectada, se van a ubicar los receptores, principalmente el GP41 y el GP120, que van a ser los encargados de la infectividad del virus. Entonces, hay cosas importantes que conocer en la parte estructural del virus de VIH. Primero, que tiene proteínas estructurales, reguladoras y accesorias. Dentro de las proteínas estructurales vamos a tener proteínas codificadas por tres tipos de genes. El gen POL, el gen M y el gen GA. El gen POL es un gen muy importante porque principalmente va a codificar las proteínas que van a tener funciones enzimáticas, como la transcriptasa inversa, la integrasa, que lo que se va a encargar es de integrar, para la redundancia, los fragmentos de ácido nucleico que se forman en el virus, y las proteasas, que se van a encargar, como dijimos hace un momento, de integrar las proteínas o los fragmentos virales, las proteínas que se codifiquen por este nuevo ADN viral para formar al nuevo virión. La GA es muy importante porque va a formar parte de esta estructura de este nucleoide y formado principalmente por la P24. Las proteínas reguladoras, principalmente el TAT, que se va a encargar de la transcripción, o sea, de la función misma de la transcripción junto con la transcriptasa inversa, y las proteínas accesorias, codificadas por los genes NEF, BIF, CPR, entre otros, y que se van a encargar básicamente de la infectividad de este virus. Este virus, para poder llegar a la célula dentro de su historia, de su ciclo natural, o de su historia natural, va a tener que unirse a un receptor que principalmente va a ser el receptor CD4. Y este receptor CD4 puede estar ubicado tanto en células del sistema monocito fagocitario, como células dendríticas, células de microglia en el sistema nervioso central, células de Kupffer en el hígado, entre otras, y a células como los linfocitos TCD4 o los populares linfocitos Helper, que son los cooperadores. Estos dos células o estos dos tipos celulares van a presentar o van a codificar este receptor, que es el CD4. Y es a ese CD4 donde se une esa proteína receptora encargada de la infectividad del virus. Al unirse este G120 al CD4, va a formar un cambio conformacional, promoviendo el ingreso del virus mediante
sistemas de absorción, fusión e internalización. Pero estas células van a requerir de correceptores, o mejor dicho, este virus no solamente va a bastar que presente este receptor CD4, sino va a requerir correceptores para poder llevar a cabo todo este proceso de integración, de fusión y de internalización a la célula huésped. Y estos correceptores van a ser distintos tanto en los linfocitos TCD4 como en las células del sistema monocito-fagocitario. En los linfocitos T, las células encargadas o los correceptores encargados van a ser los CXCR4. Y en las células del sistema monocito-fagocitario, su correceptor va a ser el CCR5. ¿Por qué es importante recordar esta parte estructural? Primero, porque la gran cantidad de fármacos antirretrovirales en el tratamiento del paciente con VIH-Sida van a estar encargados principalmente de alterar las enzimas, sea transcriptasa inversa, integrasa, proteasa, nuevos fármacos que están encargados de lo que son el impedimento de la fusión y fármacos antagonistas justamente de este correceptor, el CCR5, que vamos a hablar posteriormente. La transmisión del VIH-Sida se va a dar principalmente por tres vías: la vía sexual, la vía parenteral y la vía vertical, que es de madre a niño. Dentro de la vía sexual, que dicho sea de paso es la más eficiente y la más frecuente, va a haber tipos. Principalmente los pacientes que están más predispuestos o las personas más predispuestas a infectarse por el virus del VIH van a ser las personas receptoras. En todo acto sexual, llámese ya propiamente dicho el coito, va a haber un agente receptor y un agente insertor. El agente receptor va a ser el que tiene la mayor probabilidad de contagio del VIH. Y es por eso que la mayor cantidad de casos de pacientes con VIH son aquellos agentes receptores, principalmente por coito anal receptivo. Es la mayor cantidad de población que se infectan por la vía sexual son los que han sido infectados por coito anal receptivo, seguido del coito vaginal receptivo. Posteriormente, y los que le continúan en frecuencia son el coito vaginal insertivo, o sea, en este caso la pareja masculina, el coito anal receptivo, que puede ser con pacientes con parejas heterosexuales o con los HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres, y los pacientes que tienen menos probabilidad de contagio, pero no por ende se escapan de ello, son el sexo oral receptivo. Es importante recalcar que en este cuadro va a haber factores que van a incrementar el riesgo de infectividad, y estos factores principalmente van a ser las enfermedades de transmisión sexual, y a la cabeza el herpes, la sífilis y el chancroide. O sea, las lesiones úlcerovesiculosas van a incrementar el riesgo de infectividad del virus de VIH. Otros factores como la carga viral aumentada en el paciente ya con la patología del VIH positivo, el coito durante la menstruación también incrementa el riesgo de infectividad, y la ausencia de circuncisión en varones, principalmente por temas que están ligados a las ETS. Dentro de lo que son vías parenterales, y eso fue lo primero que apareció en la década del 80, cuando aparecen los pacientes infectados con VIH, son los pacientes que usan drogas por vía parenteral y las transfusiones. Y dentro de lo que es la transmisión vertical, la transmisión madre-niño, que vamos a verla más adelante, principalmente se da por tres vías: el embarazo, el trabajo de parto y la lactancia. Y dentro de esto también hay terapias que se han propuesto
para prevenir, en este caso, que el producto, en este caso el feto, pueda contagiarse por el virus del VIH. Dentro del embarazo, lo que se promueve es el uso de antirretrovirales de la madre, la cesárea y suspender la lactancia materna en sectores o en países desarrollados, puesto que en países de extrema pobreza, salvo como en África, por ejemplo, no se suspende la lactancia materna, debido a que son países tan pobres que no causa un efecto beneficio el suspender la lactancia materna, porque no cuentan con otros medios para poder nutrir en este caso, sus hijos. Y es por eso que no se suspende. Pero lo ideal, ¿no? El trípode del tratamiento en el embarazo de una madre con VIH va a ser la terapia antirretroviral, la cesárea programada y suspender la lactancia materna. En el trabajo de parto, el manejo principal se va a dar también por la terapia antirretroviral y es por eso que una gestante entra dentro del grupo de los criterios para iniciar targa, que posteriormente vamos a ver qué significa. La terapia antirretroviral, la cesárea o parto vaginal, y esto es un tema bastante discutido. Se discute sobre ciertos factores que pueden promover a que se pueda pensar en parto vaginal en una paciente VIH positivo. Son factores que todavía están en discusión, pero que vamos a tocar más adelante. Y, bueno, siempre suspender la lactancia materna. Y dentro de la lactancia, propiamente dicha, es la suspensión de la misma. En el recién nacido, los parámetros que tiene que seguir para la profilaxis o evitar la infección por VIH es la terapia antirretroviral, que puede ser por una semana, por 6 semanas, y los sucedáneos de la leche materna, que el MINSA está obligado a entregar durante los primeros 6 meses del recién nacido. Para el diagnóstico de una gestante con VIH, se va a utilizar principalmente la prueba rápida en los centros de atención de primer nivel o la prueba de ELISA, que puede realizarse dentro de los centros de salud o en este caso en los hospitales. Y las pruebas confirmatorias, que es el Western blot y la inmunofluorescencia indirecta. Una gestante VIH positiva captada en un centro de salud va a ser referida a un hospital de tercer nivel, donde se va a realizar un nuevo test de ELISA. Si este resultase positivo, se va a solicitar el Western blot. Si el Western blot sale positivo, lo que se va a indicar en la paciente gestante es la medición de los CD4 y de la carga viral. Se han creado escenarios clínicos en las gestantes para poder iniciar terapia antirretroviral. Recordemos esto, las gestantes van a ser un grupo en el cual se va a iniciar de todas maneras el targa. ¿Y cómo se va a iniciar el targa en las gestantes? Tenemos un primer escenario clínico en el cual tenemos una gestante VIH con diagnóstico o que se diagnosticó durante la atención prenatal. Es decir, se capta a la gestante, se le hace su batería de gestante, dentro de la cual está incluida la prueba rápida de VIH y sale positivo. Se refiere a un hospital, sale con un ELISA positivo y con un Western blot positivo. Tenemos que tener en cuenta que basta con 2 ELISA positivos o con una prueba rápida y un ELISA positivo para iniciar profilaxis antirretroviral. Entonces, en estos pacientes, la madre va a iniciar la terapia antirretroviral desde las 14 semanas. Recordemos que la infección por VIH de una gestante, o mejor dicho, el riesgo de que esa gestante infecte al recién nacido aumenta conforme va aumentando los trimestres, siendo mayor en el tercer trimestre. Esta madre va a recibir terapia antirretroviral desde las 14 semanas y los fármacos que van a ser utilizados son, como parte del esquema targa,
dos fármacos, eh, dos fármacos que van a encargarse de lo que son inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos y un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos. Los análogos son, en este caso, la sidobudina y la lamivudina. Cada 12 horas por vía oral, 300 miligramos de sidobudina, 150 miligramos de lamivudina, aunado a un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido o no análogo de los nucleósidos, que es el lopinavir ritonavir. Esta terapia va a ser dada durante toda la gestación a partir de las 14 semanas. Es importante destacar que si la paciente presenta algunos cuadros, como por ejemplo anemia o una hemoglobina menor de 7, se va a retirar la sidobudina y se va a cambiar por otro análogo de los nucleósidos. O si en caso la carga viral del paciente está muy elevada, se va a retirar este inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo y se va a cambiar por un inhibidor de la proteasa, que en este caso es la nemiapina. En los niños, el tratamiento de los niños se va a iniciar en las primeras 8 horas post-alumbramiento o hasta las 24 primeras horas. Es las horas críticas en el recién nacido. Y el tratamiento en ese escenario clínico va a constar de sidobudina de 2 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas por una semana, más suspensión de lactancia materna. Otro escenario clínico que tenemos es una paciente que ya haya sido diagnosticada por VIH y que ya esté recibiendo targa, pero que aún así decide embarazarse. En esa paciente lo que se va a hacer es continuar su esquema targa, pero el único fármaco que se va a retirar va a ser el efavirenz. El efavirenz es un inhibidor de la proteasa que tiene el efecto adverso de que es teratogénico. Es por eso que se retira este efavirenz y continúa con su esquema targa hasta el alumbramiento o hasta el momento del parto, después del cual va a ser reevaluada y se va a decidir si continúa con el mismo esquema o va a variar, o va a regresar al efavirenz si en caso lo tenía. El niño, el tratamiento igual va a ser dentro de las primeras 8 horas hasta las primeras 24 horas. Y va a constar, al igual que en el primer escenario clínico, de sidobudina de 2 miligramos por kilogramo cada 6 horas por una semana, más suspensión de la lactancia materna. Un tercer escenario clínico va a constar en una paciente gestante con VIH, pero que recién se diagnostica durante el trabajo de parto. Y esto va a ser algo que vamos a encontrar muy frecuente tanto en nuestra práctica como internos o durante el Serumos, que son pacientes que no se han controlado nunca y que llegan a la atención ya en trabajo de parto y que al sacar la prueba rápida de ELISA vamos a encontrarlas con un VIH positivo. En estas madres, lo que se va a iniciar rápidamente es dosis única de sidobudina más lamivudina más nevirapina. La nevirapina, la dosis es 200 miligramos vía oral, cada 12 horas. Pero en este caso es dosis única, es como una dosis en bolo. Posteriormente va a continuar con sidobudina, 300 miligramos cada 3 horas, más lamivudina, 150 miligramos cada 12 horas hasta el momento del nacimiento. Después del parto, va a continuar con sidobudina más lamivudina por 7 días más, hasta reevaluarla y poder indicar cuál va a ser su terapia carga más apropiada según su carga viral o según sus CD4. En el niño, el tratamiento en las primeras 8 horas hasta las 24 horas va a consistir en sidobudina 2 miligramos por 6 semanas. Vemos la diferencia acá con los 2 primeros escenarios clínicos en los cuales eran solamente una semana. Y esto era porque la madre ya estuvo recibiendo previamente carga. En este caso, la madre ha recibido una dosis únicamente de rescate. Y es por eso que la cantidad de tiempo que recibe la sidobudina se va a ampliar y se va a asociar
a la lamivudina, también en 2 miligramos por kilogramo cada 12 horas por una semana, más suspensión de la lactancia materna. Y un tercer escenario va a ser una paciente gestante que ya dio luz, ¿no? Como puede pasar en el SERUM, que es un parto domiciliario, que llega a la gestante con su niño ya nacido, que se saca la prueba rápida y que sale positivo. Entonces, este niño va a tener una gran probabilidad de haber sido infectado durante el trabajo de parto y durante toda la gestación. Entonces, en este niño, lo que se va a indicar es tratamiento en las primeras 8 horas a 24 horas, al igual que en los 3 escenarios clínicos previos. Y va a constar en sidobudina, 2 miligramos por kilogramo cada 6 horas por 6 semanas, más lamivudina, 2 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas por una semana, más suspensión de la lactancia materna. Cosas importantes. Para la madre, si la hemoglobina es menor de 7, se cambia la sidobudina. ¿Por qué? Porque la sidobudina es un agente mirotóxico, causa anemia. Sí, ya de por sí tiene una anemia severa, este va a disminuir mucho más la hemoglobina de la madre y va a condicionar otras patologías como hidrox fetal o como insuficiencia cardíaca en el recién nacido. Entonces por eso se cambia. Y se cambia por la estabudina, que es otro análogo nucleócido, inhibidor también de la transcriptasa inversa, ¿no? A dosis de 30 miligramos cada 12 horas. Si los CD4 de la paciente son menores de 250, también va a haber una variación. Ya no se va a usar el lopinavir, ritonavir como coagente junto con la sidobudina y la lamivudina, sino se va a pasar a un inhibidor de la proteasa, como la nevirapina. Es importante saber que hay dos números principales o dos números cardinales dentro del tratamiento de la gestante con VIH, el 12 y el 14. 12 porque son la frecuencia en la que va a recibir los fármacos antirretrovirales, cada 12 horas. Todos los fármacos que reciba van a ser siempre cada 12 horas. Puede ser la sidobudina, la lamivudina, el lopinavir, ritonavir, la estabudina, todos van a ser cada 12 horas. Y 14 porque va a ser las semanas en las que va a comenzar el targa si se infecta durante la gestación, a partir de las 14 semanas. En cambio, en el feto, si la madre no recibió sidobudina o lo recibió menos de 4 semanas, la profilaxis siempre va a ser por 3 semanas, por 6 semanas. Es decir, si la gestante, digamos, tiene un tratamiento de targa previo al embarazo y se embaraza, pero en este esquema targa no cuenta con sidobudina, es uno de los fármacos principales dentro de los análogos nucleócidos inhibidores de la transcriptasa inversa. Si no cuenta con esa sidobudina, el niño va a tener que recibir 6 semanas de sidobudina después del nacimiento. Si esa paciente ha recibido la sidobudina, que lo ha recibido por menos de 4 semanas, como es en el tercer escenario, en el cual recibe dosis de rescate, pero es una dosis en poco tiempo, también va a recibir por 6 semanas. Números cardinales en el tratamiento del recién nacido, en una gestante con VIH, el 1, el 2 y el 6. El 1 porque en los dos primeros escenarios es solamente una semana de profilaxis. El 2 porque tanto la sidobudina como la lamivudina, la dosis que se va a dar de antirretrovirales es 2 miligramos por kilogramo de peso. Y 6 en los dos escenarios siguientes en los cuales no ha recibido un tratamiento óptimo antirretroviral a gestante, el tratamiento del recién nacido va a ampliarse hasta unas 6 semanas. Es importante determinar que si bien es cierto la cesárea está indicada en una paciente gestante con VIH, esa cesárea no va a ser necesaria o no va a ser prioridad en una paciente que venga con membranas rotas y con una dilatación mayor a 4 centímetros, o sea, en trabajo de fase activa, en trabajo de parto en fase activa. ¿Por qué? Porque ya si esta gestante ha roto membranas y está tan avanzada el trabajo de parto, ya la probabilidad de infección es muy amplia. Y la cesárea
ya no va a ser un agente protector al recién nacido. El diagnóstico del VIH se dará principalmente de dos tipos, la serología y el diagnóstico directo. En la serología, que es lo que usamos frecuentemente, es la ELISA y el Western blot. ¿Qué diferencias hay entre ambos? El ELISA es una técnica bastante sensible y es por eso que se usa como técnica de screening. Y esa técnica de ELISA va a detectar varias proteínas del virus. Y es por eso que es una técnica tan sensible, pero específica. A diferencia de Western blot, que solamente detecta a 4 proteínas, que es la GP41, la GP120 y el P24. Y es por eso que es una técnica confirmatoria. Dentro del diagnóstico directo vamos a encontrar la detección del P24, ¿no? La antigenemia y el PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa que va a detectar el ARN viral y que puede ser detectado incluso hasta las 50 copias por mililitro. Por debajo de las 50 copias se dice de que es una carga viral indetectable. Aunque actualmente ya hay técnicas más avanzadas del PCR, como el PCR de la transcriptasa reversa, que puede detectar incluso hasta 25 copias por mililitro. Pero en el momento aún se considera como 50 el base para indicar carga viral indetectable. Esta es la historia natural de la infección por VIH. Vamos a ver que al comienzo, cuando el paciente se infecta por el VIH, va a tener un periodo de prima infección en la cual la carga viral va a aumentar de una manera exorbitante, con una disminución marcada de los CD4. Y va a ser esto lo que va a marcar la prima infección o lo que se llama el síndrome de retroviral agudo, caracterizado principalmente por un síndrome mononucleósido con anticuerpos heterófilos negativos. Es por eso que acá ponemos la pneumotecnia Chape. La pneumotecnia Chape que nos da lo que es las características de un síndrome mononucleósico. La C, que es calentura, ¿no? Fiebre. La H, que es hepatosplenomegalia. La A, de adenopatías. La P, ¿no? De faringitis, ¿no? En el inglés. Y la E, de lo que es cambios en el hemograma, ¿no? Con linfocitosis atípica. Este síndrome mononucleósico, o lo que se llama el síndrome de retroviral agudo, puede también combinarse con cuadros de meningitis aséptica o de una encefalopatía por VIH, que puede presentarse como parte de este mismo síndrome mononucleósico o de este mismo prima infección por VIH. Luego de este periodo, lo que va a causar va a ser un descenso de la carga viral y un aumento de la CD4. ¿Por qué el descenso? Porque el cuerpo empieza a responder ante esta infección y empieza a aislar a los viriones dentro de los ganglios linfáticos. Y es por eso que en este proceso, esta latencia clínica, porque los viriones son atrapados, es como un preso que se escapa, que primero causa un escándalo, pero que después al ser atrapado por la policía ya entra a la cárcel, ¿no? Y están tranquilos, ¿no? Se siguen multiplicando, pero ya aprisionados dentro de los ganglios linfáticos, y es en este momento donde se produce la linfoadenopatía generalizada persistente. ¿En qué consiste esta patología? Consiste en el aumento de adenopatías, ¿no? Clínicamente se considera como 2 o más adenopatías presentes extrainguinales mayores a 1 centímetro. ¿Y dónde encontramos estas adenopatías? Bueno, aquí tenemos la cadena linfática. Podemos buscar lo que son los cervicales anteriores, posteriores, los preauriculares, los suboccipitales, los supraclaviculares, los infraclaviculares, los axilares, los trocleares,
los epiteliales, los iliares, los mesentéricos, ¿no? Los popliteos. Recordemos que se considera como linfoadenopatía generalizada persistente 2 o más ganglios comprometidos extrainguinales. Y bueno, posteriormente a esta etapa, que ya no es tan frecuente debido a la terapia antirretroviral actual que se está promoviendo y que cada vez abarca a más pacientes y a más temprana a más temprano tiempo en su historia clínica, en su historia natural. Luego de esto va a haber un momento. Bueno, recordemos que acá la carga viral durante toda esta etapa va a mantenerse estable, más o menos entre 10 a la 2 o 10 a la 6 copias por mililitro. Pero posteriormente va a haber un momento en que los CD4 van a ir disminuyendo progresivamente porque esos virones los van destruyendo, en que cuando estén por debajo de los 500 CD4, otra vez va a desequilibrarse esto y va a aumentar la carga viral. Y ya no va a haber CD4 suficientes como para poder contenerlo. Y aquí comienzan los síntomas. Los síntomas generales o muchas veces conocido como la fase B. En la fase clínica B, es donde comienzan algunas de las patologías que tal vez no son propias de las enfermedades oportunistas, pero que van a caracterizar a algunos pacientes con VIH, como la hematosis basilar, como las diarreas crónicas, el síndrome consuntivo. Y posteriormente, ya cuando los CD4 estén por debajo de los 200 y la carga viral esté por encima de 10 a la 4 o 10 a la 6, van a comenzar las enfermedades oportunistas típicas: el neumocistis girovesi, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el criptococo, entre otros, produciendo posteriormente la muerte del paciente. Y aquí tenemos un cuadro similar, pero en el cual podemos ver esto aunado al diagnóstico. Y vemos acá el famoso periodo de ventana. El periodo de ventana en el cual el tiempo que se demora el cuerpo en formar anticuerpos para el virus, el VIH. Y este periodo de ventana más o menos fluctúa entre 4 a 8 semanas, donde recién van a empezar a formarse los anticuerpos anti-VIH y donde van a poder ser detectados por las pruebas de ELISA. Es por eso que durante esas primeras 8 semanas no se realiza pruebas serológicas, se realizan pruebas directas, como el PCR. Y es por eso que en los lactantes o en los recién nacidos, para confirmar el diagnóstico de infección por VIH, se hace a las 3 y los 6 meses PCR. Y recién a los 18 meses se realiza el primer ELISA para observar si ha presentado infección por VIH o si no la presenta. ¿Qué diferencia hay entre infección por VIH y SIDA? Primero, que la infección por VIH es una etapa desde que se contrae el virus. No todo paciente con infección con VIH va a tener SIDA, pero sí todo paciente con SIDA va a tener una infección por VIH. El paciente con SIDA va a ser una categoría clínica, principalmente dada por la Comunidad Europea, y principalmente bioquímica o citológica, dada por la Comunidad Americana. Se dice SIDA a los pacientes que presentan las patologías categoría C y aunado a una cantidad de CD4 menor de 200. Aquel paciente que presenta enfermedades categoría C, como por ejemplo neumocistis girovesi, toxoplasmosis cerebral, criptococosis cerebral, candidiasis esofágica, entre otros, van a ser considerados clase C y por ende SIDA. Pero puede ser que no presente esas patologías, pero que en su conteo de CD4 presente menor de 200 CD4 por mililitro. En ese caso también se considera paciente con SIDA.
Dentro de las infecciones oportunistas de todo paciente con VIH, ese es un tema amplísimo en realidad. Es un tema tan amplio que se ha hecho congresos solamente con esos temas. Dentro de la categoría C del paciente es donde comienzan las infecciones oportunistas. Y aquí tenemos principalmente la candidiasis esofágica, ¿no? Estas infecciones pueden ser dadas por hongos, por parásitos, por bacterias, por virus. Dentro de los hongos, acordémonos de las 3 Cs: cándida, criptococo, neumocistis. El neumocistis se ha catalogado ahora como un hongo. La cándida oral o faringia o vulvar, persistente en este caso, se va a dar principalmente en la categoría B del paciente con infección por VIH, o sea, en esta categoría. Pero ya cuando entra a una categoría C, la candidiasis se va a dar principalmente a nivel esofágico o incluso a nivel pulmonar, produciendo las neumonías micóticas por cándida. El criptococo se va a presentar principalmente en la categoría C, en un paciente con SIDA. Y el criptococo va a presentarse principalmente en pacientes con menos de 100 CD4 por mililitro. Para la cándida, el tratamiento principalmente está dado por fluconazol, salvo algunas serotipos o algunas cándidas que son resistentes al fluconazol, como la cándida de Cushey, son las cándidas no albicans en este caso, donde el tratamiento se va a dar por voriconazol o por anfotericin. En el criptococo, principalmente, es un cuadro que se presenta, es el cuadro que produce más frecuentemente meningitis en los pacientes con SIDA. O sea, si te preguntan la causa de meningitis en SIDA más frecuente, tú vas a decir criptococosis, se diagnostica por tinta china o por el antígeno anticriptococósico o el antígeno de criptococo, y el tratamiento principalmente se va a dar también por lo que es anfotericin y con una profilaxis de fluconazol. Y se presenta principalmente en pacientes que tienen menor a 100 CD4 por mililitro. Los cuadros de neumocistis son las neumonías atípicas, las neumonías intersticiales del paciente con VIH. Son neumonías que presentan en la radiología un cuadro principalmente intersticial con un rasgo típico en la serología, o mejor dicho en la bioquímica, que es un aumento del LDH. Estos pacientes con neumocistis y CIROVECI se presentan principalmente en infecciones por VIH con menos de 200 CD4 sobre mililitro. Y es por eso que en los pacientes con menos de 200 CD4 o en pacientes que han tenido neumocistis previamente, se inicia profilaxis con cotrimoxazol, que dicho sea de paso es el tratamiento de elección en la neumocistis. Pero si los pacientes son resistentes al cotrimoxazol o son alérgicos a las sulfas, en este caso lo que se utiliza es la pentamidina o la laxona. Dentro de los parásitos que atacan más frecuentes tenemos el TLC, el toxoplasma, la Leishmania donovani y los coccidios. El toxoplasma va a ser la segunda causa de convulsiones más frecuentes en pacientes con VIH, después de la encefalopatía por VIH que se presentaba en la primera infección. El toxoplasma es la causa más frecuente de infección secundaria del sistema nervioso central en pacientes con VIH. Ojo, no estoy diciendo meningitis, que es la causa, que el criptococo es la causa más frecuente de meningitis. Es la causa más frecuente de infección secundaria del sistema nervioso central. Y en la radiología puede observarse como focos, zonas en el cerebro que están enmarcadas por un halo, parecida a una imagen de un absceso, rodeadas por edema cerebral.
y cuyo diagnóstico diferencial es principalmente con el linfoma cerebral primario. El tratamiento para toxoplasma principalmente se ha dado por pirimetamida sulfadiazina. La Leishmania donovani principalmente es la típica úlcera limpia, no dolorosa, cuyo tratamiento se da principalmente por antimoniales o por apotericina. Y los coccidios, que es la causa más frecuente de diarrea crónica en pacientes con infección por VIH. El Cryptosporidium, el Sporabilis. Bacterias. El Mycobacterium de la cabeza. Se dice que el Mycobacterium se da principalmente en la categoría C, o sea, en pacientes con SIDA. Pero en el Perú, tuberculosis puede dar en cualquier etapa de la infección por VIH. Es la infección bacteriana más relacionada con el paciente con VIH. Si tú encuentras un paciente con VIH, hazle beca esputo. Si encuentras un paciente con tuberculosis pulmonar, hazle prueba de ELISA para VIH. Entre otras vamos a tener también las salmonelas notíficas, ¿no? Causas de diarreas crónicas, las shigellas, el campylobacter y el Clostridium difficile. Otros agentes también que podemos encontrar son las Bartonelas gensalae, que normalmente producen lo que es la enfermedad de arañazo de gato, pero que en esos pacientes con VIH puede producir otro tipo de enfermedad que es la angiomatosis bacilar, que es una enfermedad típica de la categoría B de los pacientes con infección por VIH. Y dentro de los cuadros virales, principalmente los herpes virus van a ser los que van a salir a flote. Y esto debido a que los herpes virus nunca salen del cuerpo cuando lo infectan, siempre se queda como una infección asintomática. Y en pacientes con una disminución de su sistema inmune van a aflorar nuevamente, como por ejemplo las infecciones recidivantes labiales o genitales en el herpes 1 y 2, lesiones tipo citomegalovirus, en los cuales su principal incidencia va a ser la esofagitis y la retinitis. También puede presentar lesiones cutáneas, como el citomegalovirus cutáneo, que van a ser lesiones umbilicadas similares al molusco contagioso. Otros agentes que puede causar son el agente como el sarcoma de Kaposi, que es el virus del herpes tipo 8, que antes estaba mucho más relacionado, incluso fue uno de los primeros agentes que se presentaron en los primeros pacientes diagnosticados con VIH, más o menos en 1984, pero que actualmente se ha invertido o ha disminuido por un aumento actual de los linfomas primarios, cerebrales e intestinales. El tratamiento del paciente con VIH va a consistir principalmente en profilaxis, vacunación y el tratamiento antirretroviral. La profilaxis principalmente se va a dar en pacientes que estén con una carga viral o con una carga de CD4 menor de 200, o que pacientes que ya han tenido ya patologías como el neumocistis, como el toxoplasma, como el criptococo o como el citomegalovirus. En pacientes con neumocistis, si este paciente presenta CD4 menor de 200 o ha tenido un cuadro de neumonía por neumocistis, se va a iniciar la profilaxis secundaria o primaria con cotrimoxazol. Si en caso el paciente fuera alérgico a la sulfa, se inicia con Daxola. Para el criptococo, la profilaxis va a ser dada principalmente por fluconazol. Y esta profilaxis se va a dar principalmente, es una profilaxis secundaria después de un evento de meningitis por criptococo. El toxoplasma se va a dar en pacientes que estén con menos de 100 CD4 por mililitro o en pacientes que ya han tenido ya un evento con toxoplasma. Y la profilaxis secundaria va a ser con fármacos que se usan en el tratamiento propio de la enfermedad, es decir, la pirimetamina con la sulfadiazina. También se puede usar el cotrimoxazol o la clindamicina más primaquina, que son agentes que se usan en las malarias, pero que también se puede utilizar dentro del tratamiento y en la profilaxis del toxoplasma. En los citomegalovirus, principalmente el tratamiento para citomegalovirus es el ganciclovir, pero en estos pacientes
Para la profilaxis se va a usar el valganciclovir. Y en el Mycobacterium, lo que se utiliza principalmente en pacientes con VIH es la profilaxis, ¿no?, con isoniazida, 5 miligramos por kilogramo de peso por un año. La vacunación principalmente va a ser dada en pacientes que tengan un CD4 mayor de 200. Por menor de esa cantidad está muy discutido, principalmente porque puede causar la presencia de la enfermedad a raíz de la vacunación, lo que se llaman los cesares. En el TARGA va a consistir en una terapia, es la terapia antirretroviral de gran amplitud, en la cual se combinan 3 fármacos. Los fármacos que se van a combinar siempre van a pertenecer 2 de esos fármacos a la categoría de inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, y uno que puede ser un no análogo de los nucleósidos, puede ser un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la integrasa. El TARGA lo que se va a encargar es principalmente su objetivo de disminuir la carga viral hasta un nivel indetectable y durante un tiempo menor a 6 meses. Quiere decir que el TARGA se va a iniciar con el objetivo de que en menos de 6 meses tiene que ser una carga viral indetectable, con un aumento de los linfocitos CD4. Y los pacientes candidatos a carga van a ser los siguientes: gestante con VIH, profilaxis post-exposición, es decir, pacientes que hayan sido expuestos a la infección con VIH, por ejemplo, en agentes sanitarios, en pacientes que se pinchan en una cirugía, que son expuestos a pacientes con VIH positivo, van a recibir también TARGA. Las categorías B y C, categorías clínicas de la infección por VIH, pacientes con CD4 menor de 350 o pacientes con CD4 mayor de esa cantidad, pero que tengan coinfección con virus de la hepatitis C o B, carga viral mayor a 105 copias por mililitro, nefropatía asociada a VIH, descenso anual de CD4 de 50 a 100, recuento relativo de CD4 menor de 14% y una edad mayor a 55 años. Esos son los pacientes que van a ser candidatos a recibir TARGA. ¿Y cuáles son los fármacos que van a ser utilizados en el TARGA? Son muchos. La verdad que hay una gran cantidad de fármacos que se utilizan en los pacientes con VIH-Sida. Y como el TARGA principalmente usa 2 fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, esos son el pilar del tratamiento TARGA. Y para recordar estos pilares del tratamiento TARGA, como son análogos, el análogo es similar. Entonces, recordemos con la palabra similare. Similare de salcitabina, sidobudina, entrecitavina, didanosina, lamivudina, abacavir, tenofovir y estabudina. Estos son los 8 fármacos que entran dentro del grupo de los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos. ¿Cuáles son los que se usan principalmente o como prioridad? La sidobudina, la lamivudina, la estabudina y el tenofovir. Es importante recalcar que los pacientes, que estos fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa son los que más frecuentemente producen cuadros de lipodistrofia, que es una distribución anormal de la grasa corporal. Asimismo, son fármacos que producen acidosis láctica, principalmente por una alteración a nivel mitocondrial. Entonces, hay que tener cuidado con esos fármacos a ese nivel. Y fármacos como la sidobudina que pueden considerar o pueden causar mielotoxicidad. Para recordar los fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos, recordemos que no análogos, el no comienza con la letra N. Y en la N vamos a encontrar 3 fármacos: el efavirenz, la nemilepina y la
ertravirina. Los inhibidores de la proteasa, para recordar esos fármacos, hay que recordar que todos acaban en navir. Entonces, todo fármaco que encuentres en una pregunta que te digan inhibidor de la proteasa, tú vas a buscar que termine en navir. Y va a ser un inhibidor de la proteasa. El saquinavir, el nelfinavir, el ritonavir, el indinavir, el fosemprenavir, el lopinavir, el atazanavir, el darunavir y el tipranavir. Fármacos que no se utilizan mucho en el Perú, pero que es importante conocerlo, son los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la fusión, que todavía están en periodo de estudio, y los antagonistas del correceptor CCR5, el maravidoc. Algunas preguntas sobre lo que es VIH-Sida. Paciente de 24 años, de edad, soltero, 2 meses antes presenta diarreas acuosas de 3 a 6 veces por día, sin moco, sin sangre, acompañadas de dolor abdominal, difuso y pérdida de peso. Hace 2 días se agrega náuseas, vómitos y cefalea global. Al examen, adelgazado, pálido, deshidratado. Presión arterial de 90/60, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 26, mucosa oral seca, candidiasis oral. Abdomen excavado, blando y dolor difuso. ¿Qué se pide en ese paciente? Bueno, en ese paciente, repasando un poco de lo que es infectología, vemos que ese paciente es saco de un CIRS. Tiene la frecuencia cardíaca elevada, tiene la frecuencia respiratoria elevada. Entonces, está con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero tiene otros antecedentes, ¿no? Como la diarrea crónica, ¿no? De 3 a 6 veces, sin moco, sin sangre. Hay pérdida de peso y hay candidiasis oral, que muestra algún grado de inmunodeficiencia. Y todo paciente con inmunodeficiencia joven, lo primero que hay que descartar es VIH. Entonces, test de ELISA para VIH sería la primera prueba que tendríamos que solicitar. Claro que puede ser otra patología. Aquí también puede ser, por ejemplo, las neoplasias hematológicas que se dan en pacientes jóvenes. Pero lo primero que hay que descartar en esos pacientes son las infecciones. En este caso, el VIH. Varón de 32 años de edad, con 60 kilos de peso y diagnosticado de SIDA y neumonía por neumocitis cerevisiae. Entonces, en una neumonía por neumocitis cerevisiae, ¿qué se da? Cotrimoxazol. Si es alérgico a las sulfas, pentamidina o taxona. En relación con la infección por el virus de VIH, se considera pareja discordante. Esa es más que todo una pregunta de salud pública y la respuesta aquí es que la pareja sea VIH cero negativo. Las parejas discordantes. La mayoría de las infecciones oportunistas en los pacientes con VIH se producen cuando los CD4 están por debajo de 200, lo dijimos, ¿no? Y es donde comienzan las enfermedades oportunistas y es donde también se comienza lo que es la categoría C, o mejor dicho, donde comienza a llamarse paciente SIDA. Recordemos que hay 2 formas de determinar que un paciente sea SIDA. Uno, que tenga las enfermedades propias de la categoría C, y otro, que tenga un CD4 menor de 200, que es donde comienzan las infecciones oportunistas. Paciente con VIH positivo, el compromiso neurológico con signos de focalización es causado más frecuentemente por toxoplasmosis. Recordemos que los signos de focalización ya presentan o indican un compromiso cerebral, encefálico más que meningio. Es por eso que no ponemos la eritrococosis, sino la toxoplasmosis, porque recordemos que el toxoplasma es el agente que más frecuentemente causa un compromiso secundario cerebral en pacientes con VIH o con SIDA. Entonces, el compromiso cerebral o del sistema nervioso central, mejor dicho, más frecuente en pacientes con VIH-Sida es el toxoplasma.
El citococo precisamente es meningia. ¿Cuál de los siguientes fármacos es inhibidor de la proteasa? Recordemos que toda inhibidor de la proteasa acaba con una vir. ¿Cuál acaba con una vir? El indinavir.